Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? El 1110. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Están, sí, en el programa ¿Por qué? Como siempre, Claudio Acevedo está en la parte técnica y Pablo Marmorato en la producción y acá al lado mío para charlar todos juntos. Pablo, ¿nos quiere decir algo? Buenas tardes a todos los oyentes. Primero, antes que nada, y nos acompaña como cada domingo Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. ¿Y segundo? Y lo segundo es la presentación de nuestros invitados. Bueno, pero antes vamos a decir por qué los invitamos. Porque eso de por qué aparece en los últimos tiempos una nueva categoría, desgraciadamente, para clasificar de alguna manera, que no es una clasificación, de eso vamos a hablar después, a la gente joven, que hasta hace un año llamábamos ni estudia ni trabaja. Y hoy es ni estudia, ni trabaja, ni busca trabajo. Están así, ¿por qué es así? De esto vamos a hablar con Jimena de León, que es politóloga de la Universidad Católica de Córdoba, investigadora principal del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, más conocido y más corto como CIPEC. Claro. Y Jorge Osona, que es profesor de Historia de la Universidad de Belgrano, docente, investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es miembro del Club Político Argentino, columnista habitual en el diario Clarín. Su último libro, Punteros, Malandras y Porongas, Ocupación de Tierras y Usos Políticos de la Pobreza, de Editorial Siglo XXI, ya lo hemos comentado acá. Pero no es malo recordar que está y que es duro, pero mejor es conocer la verdad, ¿eh? Es más duro ignorarla. Bueno, a ver, nos metemos con el tema. ¿Sí? Sí. Sí, Jimena, como vos quieras. Bueno, a ver, lo que vos decías, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Graciela, Pablo, Jorge, un gusto estar con ustedes. Es un tema súper relevante el que mencionás, el tema de esta tercera categoría que aparece, que en realidad estuvo siempre, nada más que ahora se las cuenta, ¿no? Y digo se las cuenta porque el 72% de esas 775.000 personas que aparecieron ayer en el diario como triple ni, que son las personas que no trabajan, no estudian ni buscan, son mujeres. Son mujeres, son las clásicas amas de casa que como no están buscando activamente empleo, no se las cuenta como población que ¿A quién se económicamente cuenta activa. como población? ¿O a quién no se cuenta? Como población inactiva no se cuenta nunca a los jubilados, a los estudiantes y a las amas de casa. Ajá. Entonces, en general hablábamos de doble ni porque eran jóvenes que estaban haciendo alguna acción activa, digamos, más proactiva para conseguir trabajo y no estudiaban, no trabajaban, pero buscaban, o sea, estaban incluidos en la población económicamente activa que se llama, que es sobre la base de lo cual se cuenta después el desempleo. Es como la categoría básica para analizar el mercado de trabajo. Pero no es menor esto. Uno podría empezar a preguntarse, a ver, está 72% de mujeres, o sea, cada 4 de esos 3 son mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos. ¿Eso es intencional o no? A ver, ¿quieren estar a cargo del cuidado de sus hijos o no? Uno podría hacer esa pregunta. De todos modos, me parece que siendo un país, Argentina, que tiene 20 años de bono demográfico hacia adelante, o sea, en 20 años nosotros vamos a tener una tasa de dependencia creciente. Quiere decir que los adultos mayores y los niños que consumen y no producen, digamos, activamente no están en el mercado de trabajo,
y que además tienen un gasto importante en el gasto público social, porque reciben escuela y salud, por lo menos. Escuela, salud, asignaciones familiares y el sistema de jubilaciones y pensiones. O sea que eso hay que sostenerlo. Va a ser sostenido por una menor cantidad de gente. O sea, en 20 años, en Argentina los adultos mayores y los niños van a ser más en términos proporcionales que la población económicamente activa. Entonces, tener un 72% de mujeres, digo ahí, de los 775.000, que un 72% sean mujeres que están en su casa, no es un desperdicio para un país que tiene una ventana de oportunidad tan corta, ¿no? Somos uno de los más avanzados, justo con Costa Rica, Uruguay, que ya se pusieron a pensar en qué hacer para Costa Rica y Uruguay. Y Cuba, para enfrentar el cierre del bono demográfico. Ellos están más avanzados que nosotros, más preocupados por esto. Pero bueno, ahí... ¿El cierre, perdón? El cierre del bono demográfico. Bono demográfico, esta ventana de oportunidad. Yo lo entiendo, pero me gustaría que me explicaras, porque si no es un lenguaje entre conocedores. Bueno, el bono demográfico es el periodo que atraviesan los países donde sus tasas de dependencia son decrecientes. Quiere decir, donde hay menor cantidad de población dependiente, que son los niños y los adultos mayores, en relación con la población que trabaja activamente y que sostiene con sus ingresos a través de los aportes a la seguridad social a esas dos franjas poblacionales que están en los extremos de la pirámide poblacional y que necesitan de los ingresos de la población activa. Entonces, es muy importante que un país piense en esto en términos demográficos. Claro. No solo por el gasto en términos de las cuentas, del gasto fiscal que supone una población económicamente activa muy chiquita, que no va a poder sostener todos los gastos que representa, que hablábamos recién, Graciela, las poblaciones dependientes, sino que también tiene que ver con la productividad de un país, digamos. La productividad de un país se asienta en la productividad que van a tener los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que hoy no están haciendo nada, o sea, no están trabajando, no están estudiando, no están buscando, y que serían la fuerza productiva que debería estar activada y preparándose para sostener al país en estos próximos años. En términos de los jóvenes ya podrían estar aportando, ¿no? Pero digo, los niños también Jorge. tienen un peso importante. Sí, es un tema complejo, ¿no? Lo que pasa que particularmente lo que ocurre con las chicas es que su vida queda concentrada en ese microcosmos bastante cerrado que es el barrio y las familias. Ahí hay todo un conjunto de actividades que son necesarias para sostener a estos clanes bastante vastos, que no son las típicas familias extensas conocidas, ¿no? Sino que son distintos grupos diseminados dentro de un territorio, pero donde hay que hacer de todo. Hay que cuidar a la persona mayor, hay que cuidar a los chicos, y bueno, eso de una u otra manera va minando, por ejemplo, la asistencia de las chicas a la escuela, ¿no? Y eso es una obligación que hay que cumplir, digamos, terminantemente, porque prácticamente es asignado por los jefes del grupo, y se acabó. A eso hay que sumar, el fenómeno, la epidemia, por así decir, de embarazos adolescentes, que durante los últimos años, ¿verdad?, se expandió de una manera notoria. Entonces, eso, yo lo veo en la escuela donde yo trabajo, ¿no? Particularmente, yo trabajo en una escuela media donde la mayor parte de los chicos de origen popular, y veo muchas chicas que interrumpen los estudios, no se sabe porque lo dicen con cierta discreción, pero es porque, ahí hay dos situaciones, ¿no? Porque quedaron embarazadas. Y a partir de ese momento, dejan de trabajar, dejan de estudiar, ¿no? El tema es que esos embarazos adolescentes, en su inmensa mayoría, ¿verdad?, determinan que esos chicos no tengan padre, porque generalmente el padre no se hace cargo, ¿no? Por supuesto que está todo el tema del aborto, pero muchísimas abortan, ¿no? Por ejemplo, este año, tuve que manejar un caso de un muchacho que dejó embarazada a la novia. Traté por todos los medios de que se hiciera cargo, pero finalmente la chica terminó abortando. Ahora, lo cierto es que el aborto es sumamente resistido en las comunidades populares porque ahí predomina una ética muy conservadora, ¿no? Y lo que suele ocurrir es que esos chicos, durante los 2 o 3 años que la chica queda sola, prácticamente queda sin padre, ¿no? Y después, cuando estas chicas conocen a otro muchacho, estos chicos generalmente son despreciados por los padres porque son bastardos. Estas son categorías que suenan raras, es horroroso, pero en comunidades tradicionales pesa mucho. Ahí tendría, por supuesto que no se puede generalizar, esto es solamente un
una introducción o una aproximación. Ahí tenemos buena parte del elemento que compone esas bandas que uno ve en la esquina, ¿verdad? Y que después, bueno, protagonizan muchos hechos de violencia. Bueno, ahí tenemos el corazón tal vez de los niní, porque esa gente es la que finalmente renuncia a ir a la escuela, ¿no? O van, o tienen asistencias esporádicas, espasmódicas. Ahí tenemos otra razón, por ejemplo, abandono, ¿no? Chicos que dejan 2 o 3 semanas, ¿y qué pasó? Y me mandé una cagada, profesor. Básicamente estuvieron fugados, ¿no? Porque, bueno, algo hicieron, digamos, algún hecho delictivo, bueno, y estuvieron escondidos en algún otro barrio o en el interior, y después vuelven, cuando de una u otra manera la cosa se arregla, ¿verdad? O se olvida, o qué sé yo. Ahí hay toda una serie de acuerdos, ¿no? Entre los jefes barriales, la policía, etcétera, que determina que ellos vuelvan. Y vuelven, por supuesto, a la escuela. Pero, bueno, es cierto. Claro, el caso pero por un agujero en el conocimiento, además del que traían, porque encima han faltado, hay que recuperar, es toda una historia, ¿no? De todos modos, Graciela, es increíble el esfuerzo que hacen muchísimos chicos y chicas por tratar de preservar el estatus de estudiante. ¿No? Sí. Y hoy, ¿no? Un Estudiante. chiquito que me dio una sorpresa muy grande, porque bueno, es un chico que está encausado. Dice, profesor, lo que pasa es que yo en diciembre quiero darle a la materia. Quiero darle a la materia. Digo, tenés que estudiar, venite la semana que viene que te doy una mano alrededor de qué temas van y no van, porque, bueno, tenemos un trato muy particular, porque él sabe que yo manejo los idiomas de la calle, ¿no? Y a veces los otros me miran porque me trata de una manera que yo lo entiendo. Pero, bueno, y ese chico quiere estudiar, de manera que voluntad y no es tanto ni porque no me importa. Quieren, pero no pueden, ¿no? También está lo que no importa. Y la escuela pero- excluye en cierta forma, con mecanismos no muy explícitos, pero Vos decís creo que no que- hay muchos profesores como Jorge. yo digo que no hay muchos profesores como No Jorge. creas eso. Yo creo que la escuela, la escuela tampoco puede resolver cosas que están más allá de sus posibilidades. No, ¿no? desde Eso es ya. cierto. Ese es Ha no, cambiado ese- mucho la estructura social argentina y eso tiene impactos. Y además, bueno, enormes. estamos hablando a veces de un contraste muy grande entre el elemento profesoral, ¿verdad? Entre la extracción social de los docentes y la extracción de los docentes. El tema es que la pobreza en la Argentina es un fenómeno todavía bastante misterioso, bastante incomprensible. Sí, bastante complejo. Se sabe que existe, pero no se saben sus contornos, sus últimos y todos estos códigos, todas estas cuestiones. Bueno, entonces eso determina, bueno, no estudiaste, andate, o prejuicios, etcétera. Y las cosas son bastante más complejas. Ahora, uno no le puede pedir tampoco a ese profesor, ¿verdad?, que se haga cargo de esos conocimientos que desgraciadamente no están difundidos en la sociedad, ¿no? Y que no hay entrenamiento previo. tal Exactamente, cual. y no hay entrenamiento específico, ¿no? Sobre todo en escuelas que no están dentro del núcleo pobre, dentro del barrio pobre. ¿no? Sí, Jiménez. Sí, no, en relación a lo que mencionabas del embarazo adolescente, es clave, o sea, es algo que como sociedad nos tendríamos que replantear, y lo digo como sociedad, las políticas públicas, por supuesto, porque un 70%, de acuerdo a informes del UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas, el 70% son no intencionales de los embarazos, o sea que ahí eso nos remite directamente a una falla, por decirlo de alguna manera, una debilidad de las políticas, ¿no? Fundamentalmente las de acceso a la salud sexual y procreación responsable, de sus programas, y también de lo que establece la Ley de Educación Sexual Integral, que son contenidos que se deberían dar desde las escuelas, que es completamente comprensible la presión que tiene la escuela por tornarse en esto que decías vos, Jorge, que coincido totalmente, en un mecanismo que haga lo que no ha hecho ni la familia ni la sociedad, porque la estructura social ha cambiado radicalmente y la pobreza, bueno, ha avanzado un montón, pero lo que quiero decir es, también hay una cuestión de la educación, porque hay una relación directa entre deserción escolar y embarazo adolescente, que no se sabe cuál es la causa y el efecto. En general se cree que las chicas quedan embarazadas y dejan la escuela, pero hay muchos casos, muchísimos, y el UNFPA lo ha puesto ahora en un informe que ha sacado sobre embarazo adolescente en el Cono Sur, que hay muchos casos, el 30% o más de esos, que ya habían dejado la escuela y quedan embarazadas posteriormente. ¿Por qué? Porque es como que el proyecto educativo queda inconcluso, que es lo que charlábamos un poco antes de comenzar el programa con Graciela. Esto muestra fracasos en otros ámbitos. O sea, si realmente la maternidad es la única forma de obtener una realización personal y un lugar en la sociedad, nos tiene que despertar como sociedad, como Estado, como grandes preguntas en torno a qué tipo de roles estamos transmitiendo, ¿no? Deseables para las mujeres. Y ahí el tema de género es central.
es por qué se ha constituido la maternidad como única forma de identidad posible para las mujeres de clase baja, porque esto no pasa. O sea, ahí también tenemos que empezar a mirar de qué hablamos cuando hablamos de mujeres de chicas adolescentes. Esto no pasa en las clases medias altas, donde el fuerte valor que tiene la educación como progreso y como realización personal hace que a medida que avanzan las mujeres en completar más niveles de educación formal, disminuyen la cantidad de hijos, los espacian más y postergan la tenencia del primer hijo mucho. Entonces, claramente un fenómeno que nos está mostrando que las pautas patriarcales están mucho más arraigadas en los sectores populares. Entonces, y fíjate vos las palabras de Pérez Carmona en el último encuentro de IDEA, que son repugnantes, lo digo y me la banco, cuando habla y explica por qué una niña o una joven se preña como si fuera una vaca. Como si fuera una vaca, exactamente. Y dice que lo hace para conseguir un plan social. Una asignación. Una asignación. Es decir, como en búsqueda de un dinero para subsistir. Yo creo que es la mirada que nos está diciendo qué agujero tenemos, no quiero extenderlo injustamente a todos, en nuestras élite empresarial. Porque nadie lo abuchó. Y nadie se levantó para decirle, señor, cállese la boca, usted está faltando respeto. Porque lamenté no haber ido. Para Porque rectificar se dijo después que fue un mal uso del verbo. Claro, que estuvo mal preñar, que lo dijo así en términos campechanos increíble. y que en realidad... Además ni siquiera es un verbo. pero el concepto, digamos, Es un es concepto, erróneo más allá del uso, porque hubiera usado se embarazan es lo mismo. En ese caso es un adjetivo, está preñada, es un adjetivo. El verbo es estar. Pero yo creo que, digamos, ni esa sabe ese señor. Estoy muy enojada. Se nota. La pregunta, perdón. Sí, dale. ¿Cómo impacta, eso sí, las asignaciones? ¿Cómo impactó la asignación universal por hijo en la población más vulnerable, que habrá funcionado, digamos, en un momento, y seguramente funciona con el 33% de pobreza? Y cómo poder recrear una cultura del trabajo, un concepto que ya uno no sabe si aplica o no para esta época, pero cómo se puede enganchar esas dos ideas. Jorge, Jimena. A ver, no voy a hablar del impacto en términos de si aumentó o no el embarazo adolescente, porque no hay estudios en no absoluto. en esos términos lo digo. Y esos son como ideas y prejuicios En que hay que ir términos generales desarmando. lo planteo yo. Porque realmente no hay ningún estudio conclusivo en torno al tema. No, en términos generales, bueno, tuvieron un impacto en la disminución de la pobreza en toda América Latina. Lo que pasa es que no es suficiente. Y el tema es que también estamos ante un escenario de un mercado de trabajo en recesión, digamos, en un contexto recesivo. América Latina hace 2 años que no crece. O sea, no solo que no crece, sino que el crecimiento económico es decreciente, menos 0,5, menos 1 se pronosticaba para este año. Eso lo que te marca es que si la macro no ayuda y el contexto económico no presenta oportunidades de empleo, los primeros desventajados y los primeros en salir de ese mercado son los jóvenes y las mujeres. Porque el mercado de trabajo prioriza al adulto que ha logrado obtener cierta experiencia y, por supuesto, a mayores niveles de educación formal, eso es un aliciente también para la contratación de mano de obra. Pero claramente lo que tenemos que comenzar a pensar como sociedad, y a mí me parece que es un tema que se viene y que es como ante el cambio de las familias, ¿no? Porque ha habido un cambio enorme en las familias, ya no son, el empleo no es para toda la vida, no hay un solo proveedor, ese modelo hombre proveedor, mujer que cuida no está más, entonces también hay un bache enorme, hay un espacio vacante en la política social que es las políticas de cuidado, que lograrían mucho hacer en torno a la vuelta, al regreso de las adolescentes a la escuela, porque no hay una oferta pública de servicio de cuidado de 0 a 4. De 0 a 4 no hay nada. Entonces, digo... ¿Qué es 0 a 4? Pará. De la edad de 0 a 4 años. Digo, Sí, no, haciendo... pero no es que ya... Porque si no se aclara, Está muy bien. el que está escuchando no tiene un lenguaje de sociólogo,
Está Sí. muy bien, gracias por No. aclararlo. De Gracias. cero, Claro, como la educación formal arranca a los 4 años, ahí se supone que hay una provisión universal, que la hay. Igual no hay una matrícula universal, todavía tenemos un déficit en los 4, hay un 76% de matriculación, aunque la ley establezca que es obligatorio. obligatorio y total. Si vos estás en Machagay, en Quitilipi, en Chaco Profundo, y tenés un nene de 2 años, es muy probable que si no pagas un jardincito privado, no contratás ayuda doméstica, no tengas nada que hacer, o sea, no puedas Pero además, como joven contratar hacer ayuda nada, doméstica digamos. También significa que vos parte de lo que ganás, cuando no todo se te va en esa asistencia. Por eso las abuelas Totalmente. siguen funcionando. La ONG Familia, Tal que cual, es la única tal que no- cual. Generalmente es la familia la que, Claro, la es que opera. esa como ONG recurso, ¿no? Lo que que está pasa hay haciendo. que ver si hay familias, porque a veces Claro, no a las veces hay. no hay. Exactamente. No las hay porque hay fractura dentro de los clanes y hay Totalmente. chicas que quedan solas y ahí sí estamos ante problemas muy serios, incluso de nutrición muy serio, tanto por parte de la madre como de las criaturas. Ahora, hay una cosa que es lamentable que no tengamos una debida estadística o debidos estudios, como planteas vos, acerca del impacto que tuvo la asignación universal por hijos sobre los embarazos adolescentes, porque es una especie de nebulosa y simplemente sería interesante hacerlo a los efectos de ver si incidió o no. Hay algunas cosas que se ven, por ejemplo, había programas de prevención de embarazo a nivel municipal que detonaron al punto que sobraban las anticonceptivas porque prácticamente fueron abandonados. Eso consistía... ¿Por qué sobraban? Y sobraba porque la gente dejó de cuidarse. Es decir, ¿cuál era el sentido de esos programas? Bueno, si vos tenés un hijo, espera 2 años más, a tales efectos te proveemos de anticonceptivos, de preservativos, de revisaciones médicas. La gente dejó de ir a los médicos y empezó a tener hijos. Eso es una cosa que contribuye a explicar esta especie de embarazos adolescentes que hubo, sin darle la razón a este señor Menotti. También es cierto que eso ocurrió. Ahora, hay otra cosa que es más importante todavía. En sociedades tan patriarcales, como decís vos, por llamarlas de alguna manera, ¿no? El hecho de que una chica de 14, 15 años, mirá las edades que estamos hablando, tenga un chico, automáticamente se vuelve respetable. Exactamente. Y eso entonces determina una respetabilidad que es muy apetecida por mujeres que en su efecto se sienten vulnerables. Además, hay otra cuestión. Tener un chico significa tener algo, ser alguien y tener algo. Más allá, algo propio. Eso es más importante que la incidencia, es mucho más importante a tener en cuenta como valor que la incidencia que pudo haber tenido la asignación universal por hijo. Entonces, ahí tenemos otra cuestión. Totalmente, y es un problema que debería ser un problema de política pública. Pero totalmente, absoluto. Ahí está la cuestión. A veces es interesante hacer una especie de priorización de las preguntas, porque si no, ¿verdad? El prejuicio nos induce a hacer preguntas que son interesantes, pero que por ahí no son prioritarias. Hay otras cosas que son más importantes. Bueno, el otro tema, el uso del preservativo. Más o menos todo el mundo sabe que hay que usar preservativo, pero nadie lo usa porque se entiende como humillante, denigrante, y aparte pues hay un concepto de la corporalidad de carácter fatalista, de vivir el aquí y ahora. A lo que hay que añadir que en los sectores populares no hay lugares habilitados, no hay demasiado lugar para hacer el amor, por así decir. Y entonces se recurre a un rincón, a una zanja, a una esquina, a la propia calle, a un descampado, porque no hay plata para ir en una moto, a un hotel alojamiento. Entonces todo eso determina que, y eso por cierto que contribuye también a producir embarazos adolescentes. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Yo le decía a este muchacho, por ejemplo, bueno, pero ¿usás o no forro? Y nada, ¿qué voy a usar forro? No me gusta. Le digo, pero es importante para que no te vuelva a pasar. ¿Qué me importa? Y yo a mí me gusta vivir, ¿verdad? Una sexualidad plena, una relación plena. Bueno, ahí está el problema. Ahora, las chicas reaccionan exactamente de la misma manera. Entonces, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la concepción que se tiene de la corporalidad. Y eso también ameritaría políticas públicas alrededor de eso. Pero un momentito, seguimos enseguida y te toca cuando empecemos a vos, Jimena. Bueno, gracias. Por supuesto.